Bienvenidos a una nueva y emocionante historia de intriga corporativa, segundas oportunidades y una venganza servida en plato muy frío. En el relato de hoy, viajamos al corazón financiero de Madrid, España. Acompañaremos a una brillante directora financiera que, tras haber sido traicionada y condenada a un destino fatal en su vida anterior, regresa en el tiempo con la mente clara y un plan impecable. Prepárate para sumergirte en este trepidante thriller donde los verdaderos culpables cavan su propia tumba. El frío hormigón fue lo último que sentí antes de morir en la prisión federal de Soto del Real, asumiendo la culpa por un multimillonario que sonrió con burla durante mi sentencia. Ahora, parpadeando ante su arrogante rostro al otro lado de la mesa de caoba de la sala de juntas, me doy cuenta de que he inhalado una segunda oportunidad. Esta vez, seré yo quien le entregue la pala para cavar su propia tumba. Parpadeando ante la repentina y cegadora luz halógena, mis pulmones se expandieron violentamente, aspirando el intenso aroma del espresso tostado y de la cara colonia de Tom Ford. Clara, ¿estás con nosotros o los decimales por fin te han puesto a dormir? La voz era una trampa de terciopelo. Me quedé helada. Mi visión se nubló y luego se agudizó, clavándose en el hombre que presidía la mesa. Ricardo Mendoza, CEO de Mendoza Tech, mi jefe, mi mentor y el hombre que, en otra vida, orquestó mi absoluta destrucción. Mis manos se aferraron al borde de la silla de cuero. Miré hacia abajo, no llevaba puesto el uniforme naranja de presidiaria. No estaba temblando en la celda húmeda e implacable del centro penitenciario de Soto del Real, donde había muerto de una neumonía no tratada 2 años después de comenzar una condena de 20 años. Llevaba mi traje sastre gris carbón de Armani. Mis manos estaban perfectamente cuidadas con manicura, no agrietadas y sangrando. Eché un vistazo disimulado a la pantalla brillante de mi iPhone que descansaba sobre la mesa, 14 de octubre de 2024. Había retrocedido en el tiempo exactamente un año antes de la redada de la CNMV. Un año antes de que la Policía Nacional echara abajo la puerta de mi piso en Madrid a las 4 de la madrugada. Un año antes de que Ricardo se presentara en una rueda de prensa con aspecto desolado, diciéndole al mundo que su empleada de confianza, su directora financiera, había actuado por cuenta propia y malversado millones para alimentar su ludopatía. Me aclaré la garganta y volví a mirar a Ricardo. Estaba de pie frente a una pantalla de proyección que mostraba la arquitectura financiera del proyecto Helios, nuestra inminente adquisición de una enorme red de logística europea. Pero yo sabía lo que realmente era el proyecto Helios. Era un laberinto de sociedades fantasma en Gibraltar y cuentas bancarias en las Islas Caimán diseñadas para inflar nuestros ingresos en 400 millones de euros, inflando artificialmente el precio de las acciones en el IBEX 35 justo antes de que Ricardo ejecutara sus opciones sobre acciones como ejecutivo y se llenara los bolsillos. En mi vida pasada, esta fue exactamente la reunión en la que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Había cerrado mi cuaderno de golpe. Me había puesto de pie, había señalado las flagrantes irregularidades en las estructuras offshore y le había advertido de que la CNMV vería claramente a través del EBITDA inflado. Había amenazado con denunciarlo a las autoridades. Ese fue mi error fatal. Al advertirle, le mostré mis cartas. Durante los 3 meses siguientes, Ricardo y sus abogados falderos falsificaron meticulosamente mi firma en cada transferencia bancaria fraudulenta, y alteraron mi dirección IP para que coincidiera con el inicio de sesión desde el extranjero y canalizaron discretamente una parte del dinero robado a una cuenta secreta a mi nombre de soltera. Cuando el castillo de naipes se derrumbó, Ricardo salió impune como la trágica víctima de una empleada codiciosa. Yo me llevé toda la culpa. Clara, insistió Ricardo de nuevo con un tono ligeramente burlón. El resto de la junta directiva se removió en sus asientos mirándome. La reestructuración de Helios. Llevas 3 minutos mirando fijamente la diapositiva. Normalmente, esta es la parte en la que me dices que estoy siendo demasiado agresivo, y me recitas de memoria las normativas de cumplimiento y buenas prácticas de la CNMV. Respiré profunda y lentamente. La rabia en mi interior era un monstruo vivo y palpitante que se agitaba contra mis costillas. Pero la reprimí a la fuerza, enterrándola bajo una capa de hielo. Sobrevivir significaba jugar a un juego nuevo. Dejé que una sonrisa suave y de admiración asomara a mis labios. Me recosté en mi silla, descrucé los brazos y lo miré fijamente a los ojos. En realidad, Ricardo, dije, con una voz suave y perfectamente modulada. Creo que es brillante. La sala se quedó en un silencio sepulcral. David Carmona, nuestro director de operaciones y el lacayo sin agallas de Ricardo, literalmente dejó caer su pluma Montblanc.
Ricardo enarcó las cejas sorprendido. «Perdona», dijo. «Es brillante», repetí, levantándome y caminando hacia la pantalla. Señalé el intrincado diagrama que unía Mendoza Tech con una sociedad holding llamada Cumbres Ventures. En el pasado, habría advertido sobre la imagen pública de canalizar el capital de Helios a través de Cumbres antes de que el Banco Central Europeo reconociera la fusión. Pero, analizando las implicaciones fiscales y la pura liquidez que esto genera para nuestros resultados del cuarto trimestre, es una jugada maestra. Crea un flujo de ingresos impecable que hará que la Bolsa de Madrid nos suplique por nuestra oferta secundaria. Ricardo se quedó mirándome, con sus afilados ojos azules buscando algún rastro de sarcasmo en mi rostro. Al no encontrar ninguno, una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su cara. Su ego era su mayor debilidad. Era un pozo sin fondo que exigía ser alimentado constantemente. «Bueno», se rió Ricardo, ajustándose su corbata de seda. «Tengo que admitir, Clara, que estoy gratamente sorprendido. Me pasé todo el fin de semana preparándome para una guerra contigo por esto». «Nada de guerras, Ricardo», dije suavemente, volviendo a mi asiento. «Claramente has visto un ángulo de mercado para el que yo estaba ciega. Mi trabajo es ejecutar tu visión. Yo supervisaré personalmente las transferencias a Cumbres Ventures. En mi vida pasada, me negué a tocar nada relacionado con Cumbres. Eso le obligó a falsificar mi aprobación. Esta vez, me estaba ofreciendo voluntaria para fabricar la bomba. Pero lo que Ricardo no sabía era que yo no solo iba a transferir el dinero, iba a conectar el detonador directamente a su disco duro personal. Después de que la reunión levantara la sesión, Ricardo me interceptó junto a la puerta. Puso una mano pesada y condescendiente en mi hombro. «Me alegra que por fin veas el panorama general, Clara. Este acuerdo nos va a hacer intocables. Vamos a ser los reyes». «Lo sé, Ricardo», respondí, forzando a mis ojos a brillar con ambición compartida. «Me aseguraré de que tus huellas estén por todo este éxito». Se rió con ganas, pasando por alto por completo el doble sentido. «Prepara las transferencias iniciales para el viernes, y Clara, mantén esto entre nosotros y David. La junta directiva no necesita saber cómo se hacen las salchichas». «Mis labios están sellados», prometí. Mientras caminaba de regreso a mi despacho de la esquina, mi corazón latía con un ritmo frenético contra mi esternón. El plan era aterradoramente simple. Si intentaba exponerlo ahora, no tenía pruebas. Me despediría, destruiría mi reputación y encontraría a otra cabeza de turco. No, para destruir a un hombre como Ricardo Mendoza, no bastaba con ponerle la zancadilla. Tenías que dejarle subir a lo más alto de los andamios, entregarle un mazo y aplaudirle mientras él mismo reducía sus propios cimientos a polvo. La primera fase de la destrucción de Ricardo requería un cordero de sacrificio, o más bien, una cómplice dispuesta que pensara que ella era quien empuñaba el cuchillo. Entra en escena Cristina Jiménez. Cristina era nuestra vicepresidenta de comunicación corporativa. Tenía 28 años, era asombrosamente hermosa, despiadadamente ambiciosa y, como había descubierto durante la fase de presentación de pruebas de mi juicio penal en mi vida pasada, la amante secreta de Ricardo. En aquella línea temporal anterior, Cristina subió al estrado y lloró bellamente, testificando que yo le había confesado mi plan de malversación tomando unas copas. Había intercambiado mi vida por un ascenso y un ático en el elitista barrio de Salamanca, pagado con los fondos para sobornos en el extranjero de Ricardo. El miércoles por la mañana, llamé a la puerta de cristal del despacho de Cristina. Levantó la vista de sus monitores, su perfecto alisado rubio moviéndose sobre sus hombros. «Clara, ¿a qué debo el honor? Rara vez te aventuras a bajar al departamento de Relaciones Públicas». Su tono era educado pero cauteloso. Siempre me vio como un obstáculo para el poder absoluto de Ricardo. «Tengo que pedirte un favor enorme, Cristina», dije, entrando y cerrando la puerta detrás de mí. Bajé la voz a un susurro conspiratorio, igualando el toque dramático que tanto le gustaba. Ella se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿De qué se trata?» «Es sobre el proyecto Helios», dije, acercando una silla. «La visión de Ricardo para esta adquisición es increíblemente compleja. Yo me encargo de la parte financiera en la retaguardia, pero el gran volumen de aprobaciones de las filiales está creando un cuello de botella en mi departamento. Ricardo mencionó de pasada que tienes una mente fantástica para los flujos operativos, una mentira descarada, pero el ego de Cristina se infló de inmediato. ¿De verdad dijo eso?», sonreí cálidamente. «Necesito a alguien de extrema confianza, alguien completamente alineado con la visión de Ricardo para actuar como firma de autorización secundaria en las transferencias de Cumbres Ventures. Es estrictamente confidencial,
Si utilizo a alguien de contabilidad, los rumores se filtrarán al diario Expansión antes del viernes. Ricardo necesita que esto se mantenga en secreto. Deslicé un fajo de formularios de autorización digital sobre su escritorio. Es principalmente administrativo. Solo tienes que refrendar los formularios de liberación una vez que mi equipo apruebe los controles de cumplimiento. Nos ahorraría a mí y a Ricardo una enorme cantidad de tiempo. Los ojos de Cristina recorrieron los papeles. No entendía la jerga financiera, pero entendía la dinámica de poder. Al actuar como segunda firmante en un proyecto confidencial multimillonario, se estaba afianzando en el círculo íntimo de Ricardo. Pensó que me estaba dejando de lado para acercarse más a él. Por supuesto, Clara, dijo, con una voz que destilaba falsa solidaridad. Somos un equipo. Estaré encantada de ayudarte. Gracias, Cristina, me salvas la vida. Simplemente usa tu inicio de sesión biométrico estándar en el portal que te voy a enviar. Salí de su oficina reprimiendo una oscura y triunfante carcajada. En mi vida pasada, Ricardo falsificó mi nombre para eludir el protocolo de seguridad de doble firma. Esta vez, acababa de vincular legalmente a su amante con la sociedad instrumental fraudulenta. Cuando la CNMV viniera a husmear, las huellas digitales de Cristina quedarían grabadas permanentemente en los metadatos de los fondos malversados. Pero Cristina era solo un peón. Necesitaba asegurarme de que el rey no pudiera escapar. Esa noche, me quedé en la oficina hasta las 2 de la madrugada. Los inmensos ventanales de cristal de Mendoza Tech dominaban una ciudad reluciente y empapada por la lluvia, que se sentía completamente ajena al baño de sangre digital que yo estaba preparando. Cerré la puerta de mi despacho con llave, bajé las persianas y abrí el libro mayor financiero principal. Ricardo era descuidado. Confiaba en David Carmona para crear las cuentas en las Islas Caimán, pero David era un analfabeto tecnológico. Asumían que, por el hecho de desviar el dinero a través de 3 servidores internacionales diferentes, era imposible de rastrear. Pero subestimaron la arquitectura del sistema que yo misma había diseñado personalmente para Mendoza Tech hacía 3 años. Abrí el directorio raíz de nuestro software de contabilidad SAP. Utilizando mis privilegios administrativos de nivel superior, comencé a escribir un script oculto en la sombra. Normalmente, una transferencia ilícita a Cumbres Ventures aparecería como un pago estándar a un proveedor. Lo que hice fue crear un mecanismo invisible y automatizado que funcionaba como papel carbón. Cada vez que Ricardo o Cristina autorizaban una transferencia a las cuentas offshore, mi script duplicaba discretamente los datos de la transacción, incluyendo sus direcciones IP, marcas de tiempo y pulsaciones biométricas del teclado. Pero no me detuve ahí. No iba a guardar esta evidencia yo misma. Eso era demasiado arriesgado. Si Ricardo sospechaba que estaba acaparando datos, haría que borraran mis dispositivos. En su lugar, programé el script oculto para que encriptara los datos duplicados y los enviara por correo electrónico en un paquete disfrazado directamente a un servidor alojado en el Departamento de Denuncias Anónimas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores CNMV. Configuré el retraso de entrega para exactamente 11 meses a partir de ahora, el 10 de septiembre de 2025, 3 días antes de la fecha programada en la que Ricardo podría ejecutar sus opciones sobre acciones. La belleza de la trampa residía en su pasividad. No tenía que hacer nada más. No tenía que robar archivos ni husmear en la oscuridad. Todo lo que tenía que hacer era sonreír, estar de acuerdo con Ricardo y observar cómo él pulsaba con entusiasmo a probar día tras día, enviando sin saberlo su propia confesión directamente al gobierno nacional. A la mañana siguiente, tuvimos nuestra reunión trimestral con nuestros socios de auditoría externa de Grant Thornton. El auditor principal, Antonio Pizarro, era un hombre agudo y meticuloso que me había interrogado sin piedad en mi vida pasada. Mientras Antonio se sentaba frente a nosotros, analizando escrupulosamente las cifras preliminares del tercer trimestre, su bolígrafo repiqueteaba contra el escritorio. Señor Mendoza, Clara, estoy observando esta repentina asignación de capital para el proyecto Helios. La estructura de Cumbres Ventures parece muy poco ortodoxa. Los beneficios fiscales son evidentes, pero el enrutamiento de la liquidez es opaco. Clara, como directora financiera, ¿está usted completamente cómoda aprobando esto? En mi vida pasada, había dudado. Mi vacilación había despertado las sospechas de Antonio, lo que llevó a la auditoría interna anticipada que Ricardo finalmente me achacó. Esta vez, no dudé ni un segundo. Miré a Antonio con una expresión de aburrimiento profesional y sereno. En realidad, Antonio, no puedo atribuirme ningún mérito por la estructura de Cumbres, dije, con una voz clara que resonó en la silenciosa habitación.
Es una idea exclusiva de Ricardo. Él diseñó personalmente el protocolo de enrutamiento con David. Yo simplemente estoy ejecutando la parte técnica. Es una estrategia muy agresiva y muy brillante. Si necesitas detalles minuciosos sobre la evaluación de riesgos, Ricardo es la persona a quien debes preguntar. Pasé la pelota a la perfección, envolviéndola en un cumplido. Antonio dirigió su penetrante mirada hacia Ricardo. ¿Es eso cierto, Ricardo? ¿Diseñaste esto tú mismo? Ricardo resplandeció. Su narcisismo sencillamente no le permitía rechazar el halago, ni siquiera frente a un auditor. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Así es, Antonio. A veces tienes que pensar fuera de los libros de contabilidad tradicionales para maximizar el valor para los accionistas. Te guiaré personalmente a través de la arquitectura de Cumbres, es completamente a prueba de balas. Mantuve mi rostro perfectamente neutral mientras observaba a Ricardo reclamar la autoría total y absoluta de un delito federal de 400 millones de euros frente a un auditor independiente. Incluso saqué un bloc de notas legal y anoté la hora y la fecha de su admisión. 10:14 a.m. El CEO afirma ser el único creador de la estructura de la sociedad fantasma fraudulenta ante el auditor externo. Mientras Ricardo dibujaba con entusiasmo diagramas en la pizarra para Antonio detallando exactamente cómo se movería el dinero, le di un sorbo a mi café. Sabía increíble. La trampa estaba lista. El cebo había sido mordido. Ahora todo lo que tenía que hacer era alimentar su ego hasta que se atragantara con él. Los meses se fundieron unos con otros. Cada semana era una clase magistral de ver a un megalómano cavar su propia tumba. Para abril de 2025, las acciones de Mendoza Tech se habían disparado. El proyecto Helios fue aclamado por los medios financieros como la adquisición de la década, un motor milagroso de beneficio puro. Los analistas del IBEX 35 se tropezaban entre ellos para mejorar nuestra calificación a compra fuerte. Ricardo estaba ebrio de su propia brillantez. Comenzó a dar entrevistas a Forbes y al diario 5 Días, atribuyéndose el mérito absoluto y sin reservas de la arquitectura financiera de Helios. Cada vez que hablaba ante la cámara, alardeando sobre el enrutamiento offshore patentado, mi script oculto registraba un nuevo lote de transferencias electrónicas ilícitas autorizadas directamente por su huella biométrica. Cristina, por su parte, estaba completamente consumida por su recién adquirido poder. Como actuaba como segunda firmante en las transferencias a Cumbres Ventures, asumía que era la socia indispensable de Ricardo. Su vestuario pasó de trajes de grandes almacenes a modelos de alta costura de Chanel. Cambió su sensato sedán por un inmaculado Porsche Macan blanco. Se pavoneaba por la oficina como una reina a la espera de ser coronada, tratando al personal subalterno con una crueldad casual. Pero la codicia es un elemento caótico, y comenzó a engendrar paranoia en la única persona que se había quedado al margen. David Carmona, nuestro director de operaciones. David no era un genio de las finanzas, pero era un superviviente. Notó la enorme salida de capital hacia Cumbres y notó el repentino ascenso de estatus de Cristina. Un lluvioso martes de junio, David me acorraló en la sala de descanso. Tenía los ojos inyectados en sangre y la corbata aflojada. Clara, susurró David, mirando por encima del hombro. Necesito hablar contigo sobre Cumbres Ventures. Extraoficialmente, me serví una taza de café solo, manteniendo mi expresión totalmente neutral. Cumbres es dominio de Ricardo, David, lo sabes. Yo solo ejecuto las transferencias técnicas. Ese es exactamente el problema, siseó David. Hice una discreta verificación de antecedentes utilizando unos viejos contactos en Kroll, verdaderos pesos pesados de la investigación corporativa. No pudieron encontrar ni una sola dirección física legítima para Cumbres en las Islas Caimán, solo un agente registrado que maneja sociedades pantalla. Clara, si esto es un juego de trileros, estamos completamente expuestos. En mi vida pasada, David había utilizado esta misma información para chantajear a Ricardo, asegurándose un enorme blindaje millonario mientras a mí me echaban a los lobos. Esta vez, necesitaba que David acelerara el colapso interno. Dejé mi café en la mesa y dejé que una mirada de miedo calculado inundara mi rostro. Miré alrededor de la sala vacía y luego me acerqué a él. David, no puedes decirle a nadie que te he enseñado esto, susurré, con la voz temblando a la perfección. Saqué mi teléfono y abrí una captura de pantalla muy seleccionada y muy censurada de un registro de enrutamiento interno. Mostraba la firma digital personal de David adjunta a 3 de las primeras y más fraudulentas transferencias bancarias de Cumbres. David palideció. ¿Qué es eso? Yo nunca firmé eso. Lo sé, dije en voz baja,
asestando el golpe de gracia. Ricardo anuló el sistema. Utilizó tu privilegio ejecutivo para autorizar el capital inicial de la sociedad fantasma. Me dijo que habías dado tu consentimiento verbal. Di por hecho que estabas metido en esto. Ha falsificado mis credenciales, chilló la voz de David. Su instinto de conservación se puso a toda marcha. Me está tendiendo una trampa para que pague los platos rotos. Si la CNMV investiga a Helios, yo no quería creerlo, mentí, mirando al suelo con fingida derrota. Pero luego Cristina empezó a firmar las autorizaciones secundarias. ¿Por qué iba a usar a la directora de Relaciones Públicas para documentos financieros a menos que estuviera tratando de aislarse y dejar un rastro de cadáveres desechables? David retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada. Las semillas de la traición absoluta estaban plantadas. Voy a acudir a la junta directiva, lo quemaré antes de que él me queme a mí. Espera, agarré su brazo, apretándolo con firmeza. Si vas a la junta ahora, Ricardo le dará la vuelta. Dirá que estás tratando de encubrir tu propia malversación. Necesitamos pruebas irrefutables. Calla, David. Mantén un perfil bajo. Déjame recopilar los registros de auditoría interna. Cuando tengamos lo suficiente para garantizar nuestra inmunidad, iremos juntos a las autoridades. David tragó saliva, asintiendo frenéticamente. Vale, Clara, vamos a jugar con inteligencia. Vamos a hundirlo. Volví a mi despacho con una sonrisa fría asomando a mis labios. Sabía que David no iba a esperar. Era demasiado cobarde. Empezaría a descargar en secreto correos electrónicos internos, actuando de forma errática y atrayendo las sospechas de Ricardo. Se despedazarían el uno al otro desde dentro, dejando mis manos completamente limpias. En agosto, el ambiente en la planta ejecutiva era tóxico. Ricardo, sintiendo el pánico de David, le despojó de sus autorizaciones de seguridad, lo que solo desesperó más a David. La empresa era muy rentable sobre el papel, pero en el fondo era un cadáver putrefacto, y mi script oculto seguía zumbando silenciosamente en segundo plano, copiando, encriptando y esperando. 10 de septiembre de 2025, el día en que mi script automatizado ejecutó su comando final. A las 8:00 a.m. En punto, un paquete de datos irrastreable y fuertemente encriptado que contenía más de 5.000 páginas de registros de transferencias bancarias, autorizaciones falsificadas, marcas de tiempo biométricas y comunicaciones internas, fue entregado en el canal de denuncias anónimas de la CNMV, con copia simultánea a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional en Madrid. 3 días después, el 13 de septiembre, Mendoza Tech celebró una reunión de emergencia de la Junta Directiva Ejecutiva. Este era el momento. El día en que se consolidaban las opciones sobre acciones como ejecutivo de Ricardo. El día en que planeaba anunciar un repentino y trágico problema de salud que le obligaría a dimitir como CEO, embolsándose casi 200 millones de euros y dejando que la empresa implosionara bajo el peso del fraude de Cumbres. La sala de juntas estaba abarrotada. La mesa de caoba relucía bajo las costosas luces. Ricardo estaba de pie en la cabecera de la mesa, vestido con un traje azul marino a medida, luciendo como el rey conquistador de pies a cabeza. Cristina estaba sentada a su derecha, irradiando una arrogante superioridad. David estaba sentado frente a mí, sudando a través de su camisa, pareciendo un hombre que marchaba hacia la horca. Damas y caballeros de la Junta, comenzó Ricardo, con voz cargada de emoción ensayada. Los últimos 5 años en Mendoza Tech han sido el mayor viaje de mi vida. Juntos, hemos construido un imperio. El proyecto Helios ha impulsado nuestra valoración más allá de nuestros sueños más salvajes. Hizo una pausa, mirando hacia abajo, interpretando al héroe trágico. Sin embargo, recientes consultas con mis médicos han sacado a la luz una grave afección cardíaca. El estrés de este puesto ya no es sostenible. Con gran pesar debo anunciar mi dimisión inmediata, que se hará efectiva tras la ejecución de mis opciones consolidadas esta tarde. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Los miembros de la Junta comenzaron a murmurar conmocionados. Miré el reloj de la pared. 10:14 a.m. Intervine, mi voz cortando el ruido como una cuchilla de diamante sobre cristal. Antes de que esta Junta vote sobre tu paquete de indemnización por despido, hay una pequeña anomalía administrativa con respecto al capital de Helios que debemos abordar. Ricardo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Clara, este no es el momento para asuntos de gestión administrativa. Me temo que sí lo es, dije,
permaneciendo sentada y apoyando las manos en la mesa. Verás, Antonio Pizarro, de Grant Thornton, se ha puesto en contacto esta mañana. El Banco Central Europeo ha rechazado el enrutamiento a Cumbres Ventures. Ricardo se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? Eso es imposible, la estructura es impecable. Lo era, sonreí suavemente, hasta que la CNMV congeló todos los activos vinculados a Cumbres Ventures a las 9 en punto de esta mañana. El silencio se estrelló contra la habitación. A Cristina se le cayó el teléfono. Repiqueteó ruidosamente contra la madera. ¿De qué estás hablando?, exigió Ricardo, bajando la voz a un gruñido peligroso y lleno de pánico. Miró a David. David, ¿qué has hecho? Yo no he hecho nada, chilló David, levantándose tan rápido que su silla se volcó. Me tendiste una trampa, Ricardo. Sé que falsificaste mi firma en el capital inicial. Caballeros, por favor, dije, levantándome lentamente. Cogí una gruesa carpeta de cartulina que había traído conmigo y la tiré al centro de la mesa. No hay necesidad de discutir sobre quién firmó qué. La Policía Nacional ya tiene los registros biométricos sin editar. Justo en el momento justo, las pesadas puertas de cristal de la sala de junta se abrieron de par en par. No llamaron. Agentes de policía con chaquetas oscuras que llevaban el emblema de la UDEF irrumpieron en la sala acompañados de 2 inspectores de la CNMV de aspecto severo. Ricardo Mendoza, ladró el agente al mando mostrando su placa. Queda usted detenido por fraude de valores, estafa electrónica y conspiración para cometer blanqueo de capitales. La mandíbula de Ricardo se desencajó, el intocable CEO multimillonario que, de repente, era un hombre pequeño y aterrorizado. Miró a los agentes y luego sus ojos se clavaron en mí. La comprensión le golpeó como un tren de mercancías. ¿Qué? Tú, susurró, apuntándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Tú alteraste los registros. Ella malversó el dinero, gritó Ricardo a los agentes, con la voz quebrada por la histeria. Clara es la directora financiera. Ella orquestó toda la estructura de Cumbres. Yo no sabía nada de eso. No me inmuté. Me limité a mirarlo con absoluta y fría serenidad. En realidad, Ricardo, dije, proyectando la voz para que todos los miembros de la Junta y los agentes de la autoridad pudieran oírme. Tenemos registrado, concretamente en la reunión de auditoría del 15 de octubre del año pasado, presenciada por Antonio Pizarro, que usted afirmó ser el único creador y propietario de la arquitectura de Cumbres. Además, las marcas de tiempo digitales muestran que absolutamente cada transferencia bancaria a las Islas Caimán fue autorizada por su inicio de sesión biométrico personal. Volví mi mirada hacia Cristina, que estaba hiperventilando con las lágrimas surcando su impecable maquillaje, y refrendada, añadí suavemente, por Cristina Jiménez. Un agente se acercó a Cristina, sacando unas esposas de su cinturón. Cristina Jiménez, póngase de pie y ponga las manos a la espalda. No, no. Ricardo me dijo que lo hiciera, gritó Cristina, sollozando mientras el frío acero hacía clic alrededor de sus muñecas. Dijo que eran solo autorizaciones de relaciones públicas. Yo no lo sabía. Guárdeselo para el juez, murmuró el agente. Ricardo se abalanzó hacia mí a través de la mesa, con los ojos muy abiertos por una rabia absolutamente primaria. Te mataré, te destruiré. 2 agentes lo placaron en pleno salto, estrellándolo de cara contra la mesa de caoba. El repugnante crujido de su nariz rompiéndose resonó en la silenciosa sala. Le inmovilizaron los brazos a la espalda, asegurándole las esposas. Me incliné un poco hacia abajo, acercando mi rostro a centímetros de su oído mientras sangraba sobre la madera pulida. En otra vida, Ricardo, dejaste que me pudriera en una celda de hormigón por tus crímenes, susurré tan bajito que solo él pudo oírme. Considera esto un ajuste de cuentas pendiente en el libro mayor kármico. Disfruta de Soto del Real. He oído que la neumonía es brutal en esta época del año. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, llenos de terror y confusión, sin comprender nada, pero completamente destrozado. Di un paso atrás, alisando las solapas de mi traje Armani mientras arrastraban al multimillonario fuera de la sala. Su legado estaba hecho añicos, su riqueza incautada, su futuro reducido a una jaula. Había entrado en esta empresa como una víctima, un cordero llevado al matadero. Hoy salía convertida en la loba, y el aire exterior nunca había sabido tan dulce. ¿Te encantan las historias donde los arrogantes y corruptos reciben por fin el brutal golpe de realidad que se merecen? Si este intenso relato de venganza y duro karma te ha mantenido al borde de tu asiento, destroza ese botón de me gusta.
No olvides compartir este video con cualquiera que ame los giros argumentales brillantes, y suscríbete al canal para disfrutar de más dramas seriados, victorias de los más débiles y épicas historias de retribución. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización.